mensaje que el Señor nos trae el día de hoy es hablar del Cordero. Y qué mejor hablar del Cordero por excelencia, que es el Cordero de Dios, Jesucristo. Vamos a tratar de caminar un poquito desde la eternidad pasada en lo que es las enseñanzas que el Señor nos dio y hacia dónde nos dirige, ¿verdad? Bien, antes de la fundación del mundo, en el Consejo de la Trinidad, cuando estaban reunidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación de todo lo que existe, espiritual, natural, y en la omnisciencia de ellos, sabiendo que todo lo que iban a hacer y todo lo que iba a pasar, especialmente con el hombre iba a caer, pero que el hombre necesitaba ser rescatado. Desde ese entonces, Jesucristo dijo: yo iré. Apocalipsis nos narra, y voy a pedirles que veamos solo la parte en negría. Dice: del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el corazón de Jesús dijo: yo iré. Iré totalmente dócil y dependiente a ti, Padre. Iré como ese siervo que se humilla a sí mismo, como dice Filipenses, donde se despojó de su divinidad y se hizo hombre como nosotros, y fue obediente hasta la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor sabía también que iba a proveerle a la humanidad un sustituto del pecado del hombre que iba a cometer, y en este caso iban a crear un cordero, ese animal. Y las características del cordero serían que era dócil, que era manso, y esas son las características que Jesús traería como hombre, no como Dios, en favor de cada uno de nosotros. Por lo tanto, desde antes ya estaba establecido la venida de Jesucristo, ya estaba establecido el rescate que sería pagado por todos y cada uno de nosotros. Dios creó al hombre y, como ya lo sabían en su ciencia, el hombre pecó, desobedeció y cayó. Y es ahí, en el Edén, donde se realiza el primer sacrificio de un inocente por un culpable. El Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nos lo narra Génesis 3:21. La Biblia no dice qué animales sacrificó el Señor para vestirlos. Tampoco la Biblia dice que si Adán y Eva vieron el sacrificio que se hizo en favor de ellos. Pero a mí en lo personal, y este es puro pensamiento mío mientras estaba preparando el tema, me vino a la mente y me preguntaba: ¿habrá sido un cordero o dos corderos? Porque la Biblia tampoco los excluye. Adán y Eva pudieron haber visto el sacrificio que se hizo por la culpa de ellos. También es posible que eso haya podido suceder. Insisto, la Biblia no narra ninguna de esas dos situaciones. Pero vemos el tiempo, tienen a sus hijos, pero también vemos el sacrificio de Abel que realiza, y es un poco probable, o es probable, que Adán y Eva hayan traído esa enseñanza o eso que vieron y se lo enseñaron a sus hijos. No la dice la Biblia tampoco, pero hay una lógica tal vez de que el padre le enseña a los hijos, sabiendo pues el error que habían cometido y las consecuencias que había traído sobre ellos. Por lo tanto, Abel presentó una ofrenda de lo mejor de su rebaño, porque Abel era pastor de ovejas, y él criaba ovejas y escogió lo mejor para presentarlo en una ofrenda y en un sacrificio al Señor. Génesis 4:4 nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Podría Abel haber traído en su conciencia el conocimiento de que el sacrificio tenía que ser hecho de lo mejor de sus ovejas?
Dios es capaz de hacer todo eso, pero también es posible que sus padres le hayan instruido, mira, hay que hacerlo de esta manera. Insisto, son pensamientos míos, ¿verdad? No lo dice el Señor. Pasa el tiempo, el pueblo queda esclavo en Egipto por más de 400 años y viene la institución de la Pascua cuando es la liberación del pueblo. Como dije, voy un poquito rápido en el tiempo y en la historia. Y en la 10ª plaga, el Señor determina que tiene que haber el sacrificio de otro inocente en pago por la vida de los que fueran obedientes en seguir las instrucciones que el Señor dio en ese entonces. De tal manera que esa sangre iba a sustituir la muerte del primogénito que viviera en esa casa. Pero para ello tenía que morir un inocente. Y en este caso la instrucción del Señor también fue: tomen un cordero puro, sin mancha, de 1 año de edad, y sacrifíquenlo al 3er día después de que lo hayan escogido, y con esa sangre pónganlo en el dintel de sus puertas y en el travesaño de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte, pasará de largo por esa casa y el primogénito no moriría. Esa decisión de poner la sangre era una decisión de obediencia de los judíos que vivían en Egipto en ese entonces, porque también pudieron haber dicho algunos: yo no lo hago. Pero había una obediencia que debía ser cumplida en ese momento, porque el Señor dio las instrucciones a través de Moisés. Los ancianos dijeron: sí, así lo haremos, pero luego cada familia estaba en la potestad de decidir si lo hacía o no, y en la potestad de rechazar el mandato del Señor y que ese primogénito muriera. Miren, esto es un ejemplo de lo que sucede el día de hoy. El Señor ha provisto todo para la salvación por medio de Jesucristo, pero todos podemos tomar una decisión de si lo queremos o no lo queremos. Y lo mismo pudo haber pasado en ese entonces. Así que traemos esa similitud y tratemos de empatar esa similitud con lo que sucede el día de hoy en nosotros y en lo que está pasando alrededor de nosotros y en el mundo entero. Éxodo 12 del 3 y 5 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cumplieron, fueron salvados, y una vez más el Señor enseña al pueblo: miren, por la muerte de otra persona tiene que morir un inocente. Entonces vemos esa metodología y esa didáctica de parte del Señor desde el principio, mostrando de que el sacrificio y la muerte de un inocente iba a pagar por la culpa de otra persona que sí realmente era culpable. Fue una enseñanza que el Señor trajo a través de todo el Antiguo Testamento. Yo me estoy brincando en etapas que nos narra la historia en el Antiguo Testamento, pero todos que hemos leído la Biblia vemos que en esos ínterins han habido otros sacrificios que se hicieron y otras ofrendas también, y en todas ellas participaba un cordero o una oveja o un macho cabrío. ¿Vamos bien? El Señor lleva a su pueblo al desierto y en el desierto les da instrucciones. Y entre las instrucciones que les da es que debían una vez al año celebrar el día de la expiación. Los judíos le llaman Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, con el propósito de cubrir los pecados del pueblo
durante el tiempo de 1 año. Y este sacrificio lo tenía que hacer el sumo sacerdote en ese entonces, y llevar la sangre de ese inocente y presentarla en el lugar santísimo y esparcirla sobre el propiciatorio y sobre la cortina que estaba dentro del lugar santísimo. Este sacrificio de este inocente por el pecado de todo el pueblo era un sacrificio temporal, era un sacrificio que solamente tenía vigencia y validez 1 año. De tal manera que cuando vemos nosotros la palabra Kippur, originalmente la raíz en hebreo es kafar, que significa cubrir algo físicamente. Aquí nos revela de que el sacrificio que realizaban los judíos por medio del sumo sacerdote solamente cubría el pecado, mas no lo quitaba. Y lo cubría por el periodo de 1 año, mientras al año siguiente se volvía a celebrar esa fiesta de la expiación y se volvía a hacer otro sacrificio, independientemente de los sacrificios que hacían todos los días en la mañana y en la tarde de estas ovejas y estos corderos. Vamos viendo la instrucción y la enseñanza del Señor a través del tiempo de que tiene que haber un animal que tiene que ser sacrificado. En este caso es animal y en este caso es inocente por el culpable. El Señor sigue instruyendo y sigue instruyendo de tal manera que quede fijo en la mente, en la costumbre del pueblo, de que hay un cordero, que ese cordero es inocente y que ese cordero tenía que morir para pagar la responsabilidad de otro. Voy insistiendo en este tema porque creo que es importante. Levítico 16:15 da las instrucciones. Ya lo mencioné, no voy a leer la cita, pero sí les hice relación de cómo debía realizarlo el sumo sacerdote. Ahora bien, seguimos pasando en el tiempo y llegamos al Nuevo Testamento. Llegamos al punto donde Juan el Bautista señala al Cordero de Dios. Cuando Juan hablaba de cordero, para ninguno de los judíos era extraño el oír de un cordero, porque era la cultura que traían desde siempre en la instrucción que el Señor les venía dando, en la enseñanza y en la repetición de la enseñanza, diciéndoles: miren, el cordero debe morir para salvar a otro. Juan el Bautista revela a Jesús como el Cordero de Dios que quita, y aquí agrega la característica importantísima del sacrificio de Cristo en la cruz. El pecado no lo iba a cubrir por un tiempo determinado. Jesús tenía la potestad desde antes de la fundación del mundo, que ya estaba establecido, que vendría como hombre, que se despojaría de su divinidad, que se haría como siervo, que se iría a la cruz y que moriría y entregaría su vida ahí para el perdón de los pecados de toda la humanidad. De tal manera que muchos de los que estaban ahí muy probablemente no entendieron qué es eso de quitar el pecado, si venían con una costumbre solamente de repetir el sacrificio continuamente. Juan 1:29 dice la cita: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado que hacía el sumo sacerdote quitaba el pecado de los judíos de ese entonces. Pero aquí también Juan agrega: viene a quitar el pecado de todo el mundo, del que cree en él y lo recibe. De tal manera que la obra que Jesús venía a hacer como Cordero de Dios era una obra universal para todo el mundo, para quienes lo recibieran. No estaba limitada para un determinado grupo de personas. Aquí se estaba anticipando el establecimiento del nuevo pacto.
Y ese nuevo pacto iba a ser realizado en el poco tiempo en el ministerio de Jesús, cuando llegara a su conclusión, por medio del sacrificio de Él en la cruz y el derramamiento de su propia sangre como Cordero de Dios. Ya no sangre de ovejas, de corderos ni de machos cabríos, sino su propia sangre. Así es que al finalizar su ministerio, precisamente en el día de la Pascua, cuando se celebraba en ese entonces, Jesús reúne a sus discípulos y celebra juntamente con ellos la Pascua, de tal manera que ahí les revela la institución del nuevo pacto. Jesús en el nuevo pacto toma todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y lo hace propio. Él en sí mismo lo lleva a la cruz para abolirlo. Él, porque solamente Él podía hacerlo. Al quedar abolido el nuevo pacto en la cruz, Él estaba estableciendo en ese momento, en el sacrificio de la cruz y entregando su vida y derramando su sangre como Cordero de Dios, el nuevo pacto. Y todo esto Jesús instruye. Miren, cada vez que se reúnan, ya no para celebrar la Pascua, que se reúnan para compartir mi palabra, como pan que se parte esa palabra, porque la palabra es el pan de vida, Jesús es la palabra. Y cada vez que compartimos la palabra, es recordarnos lo que Jesucristo hizo en la cruz en favor mío, en favor tuyo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos un serio problema, somos olvidadizos. Con tanta frecuencia olvidamos las cosas, tanto así que necesitamos un GPS, que aquel que nos diga a dónde voy y qué es lo que voy a hacer. ¿A quién lo necesita? Yo sí. Sí. Pues bien, el problema del olvido es algo que nosotros necesitamos superar por medio de estar recordando. Y cuánto más recordar la maravillosa obra que hizo Jesucristo en la cruz en favor mío. Y cuánto más también compartirlo con hermanos en la fe, donde podamos decir Jesús lo que hizo en la cruz, lo que hizo por nosotros. Y eso debe brotar en nuestro corazón gratitud. Debe brotar en nuestro corazón un agradecimiento, una alegría, un privilegio de habernos sido escogidos por Él y de habernos hecho sus hijos. De darnos cuenta que el precio que pagó en esa cruz no fue poca cosa, fue el más alto y grande precio jamás pagado en la historia de la humanidad por alguien, que ese fui yo. ¿Y fuiste tú, hermano y hermana? También por ti. Porque el sacrificio no solo venía por todo el mundo. Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba viéndote a ti en lo personal. Y si hubiera sido la única persona en este mundo, igual hubiera hecho ese sacrificio por ti. Así que veámoslo de esa manera, porque le vamos a dar el valor que realmente merece y el valor que realmente tiene para cada uno de nosotros. La palabra nos dice Pablo en 1 Corintios 11, el 23 al 26, la instrucción que el Señor le dio a Pablo de cómo celebrar la cena del pacto. Jesús mismo se la reveló a Pablo, pero Pablo hace una advertencia después de las instrucciones, donde habla y nos dice: miren, esta celebración y esta participación de la cena del pacto tiene que ser hecha de manera digna. Muchos no toman los elementos del pan y el vino en memoria de lo que Jesucristo hizo de manera digna, por eso hay muchos enfermos, dice Pablo. Y tomarlo de manera digna, hermanos, no es ni más ni menos que reconocer delante del Señor que soy débil, que soy pecador, que me he equivocado y que sin Él yo no puedo. Y es llevarnos por parte del Espíritu Santo y clamando la gracia de Él para un genuino arrepentimiento y decirle: Señor, he pecado, perdón.
quiero participar de este recordatorio de manera digna por lo que tú hiciste. Este es un elemento que Pablo recalca aquí en 1 Corintios que es sumamente importante. Por lo tanto, cuando Jesucristo toma todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, lo lleva en la cruz, lo clava en la cruz y juntamente con ese antiguo pacto que clava en la cruz, clava el acto de decretos que era contraria a nosotros y la quita el poder y la autoridad que tenía sobre nosotros, ese sobre que decía condenado a muerte, y exhibió públicamente a todas las potestades en su cortejo triunfal. No solo abolió el antiguo pacto, llevó cautivos a los demonios, venció la muerte, venció a Satanás. Él fue el victorioso en todo sentido. O sea que no veamos el sacrificio en la cruz solo salvación, solo el establecimiento de un nuevo pacto. Es la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre las potestades, sobre nosotros mismos y sobre todo cuanto existe. Él es, porque ahí se le dio nombre sobre todo nombre. Y fue exaltado hasta lo sumo y se le dio la máxima autoridad que Jesucristo merece. Amén. Jesús muere en la cruz y toma su propia sangre, pero ya la lleva al propiciatorio celestial, no como el sacerdote natural que tenían los judíos, donde tenía que hacer sacrificios por ellos mismos y sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. Jesús, como sumo sacerdote nuestro, no necesitaba presentar sacrificio por sí mismo, porque Él nunca pecó. Él era y vino como Cordero de Dios, puro y sin mancha, y presenta, lleva su propia sangre, no en el propiciatorio natural, sino en el propiciatorio celestial, en el templo establecido en el cielo, donde entrega su sangre y la pone ahí, en favor de cada uno de nosotros. Sangre eterna, que quita el pecado del mundo y que nunca más requiere otro sacrificio, porque lo hizo una vez y para siempre. Hebreos 9, 11, 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y ahí obtuvo para nosotros eterna redención. Tristemente mucha gente todavía no logró entender esto. Tristemente mucha gente el día de hoy sigue haciendo sacrificios. Tristemente muchos cristianos el día de hoy creen que tienen que agregarle algo más a la obra de Jesucristo en la cruz. Imposible. Imposible, mis hermanos. Lo único que nos queda es recibir la gracia que Él nos da por su misericordia y decirle: gracias, Jesús. Amén. Cristo es el victorioso. Miren, hablar de Cordero, el Señor habla en la palabra de Cordero. Desde antes de la fundación habla del Cordero Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento estaba yo revisando, se menciona 35 veces la palabra Cordero. 29 de ellas están mencionadas en el libro de Apocalipsis. Esa es la importancia que el Señor le da a Cordero, a relacionar a Jesucristo con ese Cordero puro y perfecto, el Cordero de Dios. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículos anteriores menciona que los 4 seres vivientes que están en el trono y los ancianos se postraron ante el Cordero. ¿Pueden imaginar ustedes esa escena en el trono del Señor?
Pueden imaginarse esos millones de ángeles alabando y glorificando el nombre del Señor, el que es digno de tomar el poder. Nosotros debemos unirnos a esos ángeles para clamar, para proclamar que Jesucristo es el Cordero de Dios y que Él es digno y el único digno por encima de todo cuanto existe y de todos los que existimos. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, la sabiduría y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque desde siempre nos tuviste presentes a cada uno de nosotros. Gracias porque no escatimaste absolutamente nada. Y tú, Jesucristo, tomaste la decisión voluntaria de entregar tu vida por cada uno de nosotros. Nadie te la quitó, tú lo dijiste, tú la das porque quieres darla. Y hoy recordamos esa entrega de amor que tú diste por mí y por mis hermanos en la cruz. Recordamos, Señor, en este tiempo donde celebraremos y recordaremos esta cena del pacto. Pero antes que nada, queremos reconocer nuestra debilidad y queremos pedirte perdón. Porque hemos pecado, Jesús. Perdón porque en nuestro corazón hay iniquidad. Hay rebelión, hay resistencia a ti. Y todo, Señor, cuanto hay que no sea tuyo, se opone, se resiste y se rebela en contra tuya. Pero hoy queremos decirte, Jesús, danos la gracia de ese arrepentimiento genuino, por favor, y perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Y permítenos el gozo y la alegría de presentarnos dignamente a compartir esos elementos del pan y el vino para recordar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Bendito y alabado seas. Amén.